Maestro, ya esta última videocápsula es donde vamos a hablar sobre justamente las decisiones didácticas que debe de tener el docente en inglés. Y a esto, cuando hago referencia a que, a ver, las decisiones didácticas del docente van a depender de las necesidades, pero también de las influencias del contexto en el que se sitúa. Al enfocarse por uno u otro elemento que compone cada uno del dominio de este triángulo que explicamos, lo conduce a la generación de las relaciones entre estos vórtices. ¿Recuerdan los vórtices? Pero para ello es importante que ustedes tengan presente que en la actualidad la didáctica de las lenguas extranjeras debe de entenderse de manera transdisciplinaria debido a que busca exceder los límites de muchas disciplinas o artes diferentes de manera intencional, teniendo en cuenta la comunicación intercultural, incluyendo los métodos, prácticas de enseñanza, plan de estudios y contenidos, lo cual constituye lo que hablábamos también en la clase pasada, el centro del triángulo didáctico. Los idiomas se deben de tener en cuenta como habilidades además de instrumentos debido a que el dominio de un idioma extranjero se centra en las capacidades del sujeto en la comunicación tanto oral como escrita. Los idiomas, como un medio instrumental, se utilizan para presentar los puntos de vista, opiniones y sentimientos de los propios usuarios de los idiomas y luego para transmitir diferentes contenidos educativos. Incluso yo podría argumentarles que hablar del valor instrumental solo es restringir la realidad. ¿Por qué? Porque el dominio del idioma construye la base para la autoexpresión creativa de un individuo e incluso para el dominio de su vida. El idioma, recuerden maestros también que es comunicación y la enseñanza de lenguas ayuda a transferir el idioma y la cultura a través de diferentes canales y modos de comunicación. Es así, maestros, como la comunicación es el eje fundamental donde la competencia comunicativa es el centro, pero sin dejar al lado la competencia lingüística, ¿verdad? Que este es el conocimiento que se debe de tener del código lingüístico que es gramatical y textual. Entonces, estas competencias interactúan y se involucran en el contexto real del lenguaje y esto implica que se requiere tener una interacción verdadera, la cual es posible ahora a través de la tecnología, reconociendo que el dominio del lenguaje intercultural cruza los límites para intercambiar experiencias. La didáctica general, maestros, como ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicada en la didáctica específica de la lengua extranjera del inglés, a partir de la descripción del estado actual de la misma y desde una propuesta de fundamentos teóricos y prácticos que nosotros como docentes nos debemos de apropiar con los componentes del triángulo didáctico, se soporta epistemológicamente en otras ciencias de la educación y se presenta como el dominio de este idioma por parte de un docente facultado, que obviamente tienen que ser ustedes, con competencias para enseñanza del mismo de acuerdo a factores individuales y contextuales del estudiante, haciendo uso de los enfoques y métodos de enseñanza al comprender la forma en que éste aprende. Pero deben de tener en cuenta las particularidades como son el contexto escolar, la gestión del aula, respondiendo a la necesidad actual de formar para una sociedad globalizada e interculturalizada. La consideración de la didáctica específica de la lengua extranjera del inglés por parte del docente nos permite comprender que se requiere del conocimiento tanto de su disciplina como también de las formas de aprendizaje para desarrollar el arte de la enseñanza. Y esto, obviamente, maestros, exige una planeación sistemática y organizada del proceso educativo que producirá en el aula, que involucre la indagación sobre los propósitos que se buscan en el quehacer docente, el conocimiento del estudiante para definir la manera en que pueden llevarse el conocimiento de manera contextualizada, además de poder definir los contenidos de una manera asertiva, brindando así una educación al educando, como herramienta de formación continua útil a la sociedad que es creciente y cambiante. Pero, ya para concluir, el acercamiento como parte
del docente a la didáctica específica de la lengua extranjera, del inglés, lo debe de impulsar, y siempre se los he dicho, hacia el campo de la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que la enseñanza de este saber implica un ejercicio reflexivo de las relaciones que hay entre el saber, el docente y el estudiante, llevándonos entonces a ampliar el conocimiento de nuestra disciplina, pero además garantizando que la acción educativa sea un ejercicio completo. Es así, maestros, como la investigación en el aula nos va a permitir a nosotros como docentes percibir la visión que los estudiantes tienen del proceso educativo y a su vez involucrarlos de manera activa, siempre buscando las estrategias necesarias para realizar estas acciones de una manera más fácil y eficiente, apoyadas en el trabajo colaborativo y en el trabajo autónomo. De esta manera vamos a potencializar sus habilidades en todo momento. Maestros, muchísimas gracias. Cuídense mucho.